Hola chicos, como sabéis últimamente he estado hablando mucho del eneagrama y antes de pasarme a analizar cada eneatipo por separado quería hacer un último vídeo antes de eso, también relacionándolo con el MBTI porque es la razón por la que empecé este canal y la razón por la que muchos me seguís. He hablado ya acerca de las combinaciones de MBTI y eneagrama en un vídeo que tengo de hace unos meses, pero hoy voy a ir eneatipo por eneatipo diciendo con qué funciones cognitivas se relaciona más en el sentido de que tienden a reforzar, es decir, algunos eneatipos tienden a reforzar ciertas funciones cognitivas o a casar muy bien con ellas y eso hace que sean mucho más probables en términos de combinación. No entréis en pánico porque vuestra combinación no esté en este vídeo, yo simplemente voy a hablar de las más comunes en el sentido de probabilidades por el hecho de que hay funciones cognitivas que refuerzan ciertos eneatipos y viceversa. Pero ya sabéis que yo siempre digo que creo las combinaciones raras que son posibles, así que no hay ningún problema si no aparece aquí vuestra combinación o si os sorprende que aparezca o no aparezca porque pensabais que erais raros o que no lo erais. Empezamos por el eneatipo 1. Yo el eneatipo 1 lo asocio mucho a dos funciones introvertidas que son Phi y Ni. Phi porque es la función de los valores morales arraigados, subjetivos, de mi propia idea del mundo, de mi propia visión del mundo, idealizada casi siempre, y quiere llegar a conseguirla. Por eso también se relaciona mucho con Ni, que también es una función bastante idealista y que al mismo tiempo lo que quiere es alcanzar algo. Por eso a los eneatipo 1 se les llama también los reformadores, porque tienden a ser no solo perfeccionistas, sino que tienden a querer reformar el entorno en el que se mueven, sobre todo los sociales, ¿no? Pero sí que es cierto que Phi y Ni tienen en común que tienden a seguir sus propias normas generalmente, ya que tienden a ver errores en el entorno, querer corregirlos. Por eso para mí los ENTJ y los INTJ pueden ser muy buenos unos, porque ellos ya son de por sí Ni y Phi, pero así también los TJ en general. También los ISTJ y los ESTJ tienden a ser bastantes unos, a pesar de que parece que Phi está al final y por tanto no va a hacer mucho efecto. Realmente creo que en ellos tiene incluso más efecto porque al, digamos, mantener una mente un poco más fría y analítica, que es mucho más de uno, que ser más pasional, como pueden ser los Phi dominante o los Phi auxiliar, les casa mucho a los STJ ser eneatipo 1. Y en tercer lugar tenemos a los otros Ni, que serían los ENFJ y los INFJ, que a pesar de tener la función cognitiva Phi muy alta, realmente sí que encajan mucho con ese papel de reformador idealista. Eneatipo 2. El eneatipo 2 tiene varias características bastante concretas, que es que por un lado es el tipo más extrovertido dentro de la tríada emocional, lo que hace que los introvertidos, que son doses, parezcan más extrovertidos. Es el eneatipo más femenino, en el sentido de que hay más cantidad de mujeres en proporción en comparación a hombres, y si buscáis ejemplos lo vais a ver sobre todo. Yo los doses los relaciono básicamente con la función C, porque el 2 es orgullo y es pasión, pero es también seducción, es manipulación emocional, entonces también tienden a ser los más F, para que me entendáis. Casi todos los F podrían entrar aquí, pero sobre todo y en primer lugar serían los que utilizan F dominante o F auxiliar, es decir, todos los FJ, ya que son emocionales, pero a su vez captan también muy bien las emociones del entorno, las necesidades de los demás, tienden a poner a los demás por delante de sí mismos. Digamos que hay muchas características de F que entran dentro de las características de los eneatipo 2. Tienen un deseo interno de satisfacer a los demás y negarse a sí mismos. Entonces, si eres Fe y eneatipo 2, tu Fe, digamos, es al cuadrado. Y como he dicho, por ejemplo, en el caso de los ISFJ y los INFJ, que son introvertidos, su Fe se refuerza y pueden llegar a parecer extrovertidos, porque el eneatipo 2 está muy orientado hacia la gente. Luego, en cuanto a Phi users, los más susceptibles son los ESFP, más que los ENFP y muchísimo más que los Phi dominante. Yo creo que quizá por ese tema de la seducción y de estar siempre pendiente de su entorno, los ESFP son un poco más people oriented en general que los ENFP. Vamos con el eneatipo 3, que es un eneatipo raro, porque diría que tiene una mezcla de dos funciones extrovertidas también. Por una parte, yo creo que por dentro el 3 es Fe, es puramente Fe, pero por fuera el 3 es T. De hecho, mucha gente tiende a asignar rasgos de T como si fueran 3, cuando en realidad el fondo del 3 es mucho más Fe, y me voy a explicar. O sea, todos los MBTI types que sean 3s van a reforzar o bien Fe o bien T. ¿Por qué los 3s por dentro son Fe? Pues porque desde dentro hay una enorme carencia de sí mismo y una necesidad de adaptarse a lo que los demás esperan de él. Una necesidad de ser validado externamente, gustado. Y, digamos, también negarse un poco a sí mismo y su verdadera identidad. Y eso es muy Fe, porque te adaptas más a lo de fuera que conectar contigo mismo. O sea, aunque nos encontremos MBTI types que no sean Fe alto como Fe dominante o Fe auxiliar, si son 3s van a parecerlo. Por ejemplo, con los ESFP pasa mucho, y también con los que son Fe terciario como ENTP o ESTP,
Por ello, para mí, en primer lugar, los más reforzados y evidentes treses son tanto los Fe dominante como los T dominante, precisamente por esto, o sea, ENTJ, ESTJ, ENFJ, ESFJ. Y luego ya están los pseudo treses, que le llamaría yo, que son los Fe terciario, ENTP, ESTP, y luego los ESFP también, porque también es verdad que es un eneatipo que lo veo un poco más común para los ESFP que para los ENFP. Y es lo que digo, que desde fuera los treses parecen Ts porque son competitivos, ambiciosos, diligentes, eficientes, van a por todas, trabajadores compulsivos, y eso es como, oh, y realmente tienen esa apariencia por fuera para cubrir las carencias de dentro. También es importante remarcar que generalmente, salvo quizá el 3 autoconservación, los 3 tienden a ser extrovertidos también. Vamos con el eneatipo 4, que muchos tendréis muy claro con qué función se correlaciona, que es la función Phi. La función introspectiva por excelencia, la función de la individualidad. Por ello, los Phi dominante van de cajón en el 4, y ISFP y NFP son los más comunes. Y luego, por ejemplo, si os he dicho que en los eneatipos 2 y 3 suelen ser más comunes los ESFP que los ENFP, con los 4 creo que sucede al contrario, es más común para los ENFP que para los ESFP. No obstante, también hay ESFPs que tienden a ser 4. O sea, generalmente todos los FP son muy propensos a ser 4. Y luego, por lo que también he observado por ahí, los INFJ también tienden a ser 4. No tengo una base muy sólida hablando en funciones cognitivas para explicaros por qué se da esta correlación, pero sí que puedo decir que probablemente muchos INFJ4 parezcan INFPs, y que también se puede dar en ISFJ, porque de hecho los ISFJ y los INFP son bastante parecidos en varias cosas. Pasa a lo contrario con el eneatipo 5, que es un tipo eminentemente T. Es muy raro ver una F ahí, o sea, es casi todo lo contrario al 4. Y sin embargo, mucha gente tiene 4 a la 5 o 5 a la 4 con bastante firmeza. No obstante, si lees ciertas descripciones, ciertas partes de la descripción del eneatipo 5, te vas a encontrar que prácticamente está describiendo ti, o más que ti, a los INTP en concreto. De hecho, muchos INTP, cuando se meten en el enneagrama, tienden a pensar por extensión que son 5, porque hay muchas descripciones muy parecidas. Y también hay algunos 5 que se meten al MBTI y piensan también por extensión que son INTP. Pero bueno, ya lo veréis en el análisis del 5, que será el primer eneatipo que analice. Yo creo que los ISTP, aunque también son bastante comunes como 5, ya digo, los T dominantes son muy 5 en general, se tiende a asociar menos a los ISTP con la descripción de los 5 porque al tener SEA auxiliar parece que se separa un poco de esa idea del 5 retraído y supermental que nunca hace nada físico, ¿no? Por otra parte, también hay muchos ENTP que son 5 y que seguramente durante mucho tiempo se piensan que son INTPs extrovertidos, ¿vale? Pero no es raro ver ENTPs 5, de hecho yo diría que es igual de común que los ISTP 5 o incluso más, porque yo creo que el eneatipo 5, aunque es bastante T, casa bastante mejor con NE también que con SE, porque SE es lo de querer experimentarlo todo y lanzarse a la acción y hacer en vez de decir o pensar tanto, ¿no? Puesto dicho pronto y mal. Los 5 son todo lo contrario, los 5 es tengo que reunir toda la información posible y prepararme antes de pasar a la acción. Por lo tanto, casa mejor con NE que con SE. Por último están también los INTJ, que de hecho muchos INTJ5 pueden parecer INTPs o pueden pensar que son INTPs porque generalmente suelen tener un buen uso de ti, aunque no sea dentro de su pack de 4 funciones básicas. Y eso pasa, por ejemplo, yo creo que en ciertas ocasiones utilizo muy bien Fe y es mi sexta función. De hecho, el T de los INTJ también es su sexta función. La sexta función es bastante importante. Vamos con el 6. Alguna vez habréis oído ya decir que el 6 es uno de los eneatipos que puede ser común para cualquier MBTI type. Puedes encontrar 6 en cualquiera de los 16 tipos, pero en unos es más común que en otros. Yo personalmente asocio el 6 a la función cognitiva sí, porque sí es la función previsora, la que busca la familiaridad, la seguridad, tener una guía. Generalmente no le duele obedecer o seguir las reglas, sino todo lo contrario. Le gusta tener seguridad y saber qué esperarse, y los 6 son 100% así. Por ello yo creo que los MBTI types que tienden a tener más 6 dentro de ese tipo son los sí dominante y los sí auxiliar, es decir, los SJ. Y luego, en el segundo lugar, irían los NP, porque aunque parece que como tienen sí terciario y sí inferior, no serán tan sí. Y de eso nada, y de hecho muchos INFPs e INTPs me podéis confirmar aquí abajo que tenéis un sí bastante fuerte, porque yo creo que es bastante normal. Y con los sí inferior, que son ENFP y ENTP, también pasa algo parecido. Vamos con el 7, que el 7 es relativamente fácil. Muchas descripciones de los eneatipos 7 se relacionan mucho con la función cognitiva NE. Lo de excitarse mucho por cualquier idea y proyecto, pero luego no llevarlo todo a cabo.
la lluvia de ideas, el optimismo idealista, un poquito de dispersión también. Pero la verdad es que los 7 tienen mucho de sé también. Cierta impulsividad por los placeres, necesidad de experimentarlo todo, rellenar su tiempo con cualquier cosa, no decidirse. Entonces yo diría que el eneatipo 7 es un poco la línea borrosa que separa la función ne de la función se, que separa o que la une. Por eso en el 7 lo tengo muy fácil, los tipos más comunes para el eneatipo 7 son los EP. Sí que puede haber otros, pero esos 4 son la personificación del 7 generalmente. Además también hay que tener en cuenta que el 7 tiende a ser un tipo eminentemente extrovertido también. Pasa algo parecido con los 8, que tienen un poco una difusión entre dos funciones. Las funciones con las que yo relaciono a los 8 son T y C. Por ello yo creo que los eneatipos que sean C dominante y T dominante son los más susceptibles a ser 8, es decir, ENTJ, ESTJ, ESFP, ESTP. Hay gente que piensa que los 8 solo pueden ser T's, pero para nada, o sea, son un eneatipo visceral. No son mentales. Y aún así habéis visto que tanto en 6 como en 7 hay F's, o sea, es absurdo pensar que los 8 tienden a ser T, para nada. Son tipos que obedecen a sus tripas y eso es puramente C en muchos sentidos. Entonces yo diría que esos son los 4 más comunes y luego sumaría los ENTP. En mi opinión, en la vida real los ENTP 8 no son tan comunes y tengo una base cognitiva para explicarlo. Pensad en sus funciones. Ne, asociada al 7. Ti, asociada al 5. Si, asociada al 6. Los ENTP, por mucho que parezcan por fuera, cognitivamente hablando, tienen muchas más papeletas para ser un eneatipo mental. Eso sí, las alas 8, o sea 7-8 sería más en este caso, son mucho más comunes para ellos. Por último vamos al eneatipo 9, el otro junto con el 6 que tiende a ser bastante común en general para toda la población. No obstante, creo que los tipos más comunes para el 9 son los IP, los introvertidos que son P. ¿Por qué? Vais a decir, ¿por qué? Los ISFP y INFP son Phi dominante y los ISTP y INTP son C inferior. Y dices, no lo entiendo. Y de hecho, hay mucho debate porque el 9 muchas veces se relaciona con cosas de fe y otras veces se relaciona con cosas de Phi. Entonces es como una mezcla rara y yo creo que he encontrado una correlación entre los Phi dominante y los Phi inferior, en qué se parecen estos tipos. No son tan distintos porque ambos son los eneatipos que más valoran la individualidad propia y personal, son los que menos se empapan de emociones ajenas y tienden a ser más protectores de sí mismos. Son las personalidades que van mucho más a su rollo sin darle mucha importancia a nada en general, con la diferencia de que los Phi dominantes se dedican a cultivar sus emociones internamente y los Phi inferior tienden a evitarlo. Quieren sentirse aceptados y encajados, pero tienden a ser un poco pasivos a la hora de establecer relaciones. Tienden más a adaptarse, a dejarse adoptar a veces, ¿no? O sea, tienen esa necesidad de estar conectados, pero son muy complacientes, a veces sobreadaptables, se fusionan, se adhieren, se dejan llevar. Entonces creo que habéis notado cuál es la correlación entre los IP en general. Luego, por poner algo, posiblemente los FJ en general también tiendan a ser más 9, pero sobre todo los introvertidos. Contadme abajo qué os ha parecido el vídeo, si creéis que algo encaja, que algo no encaja, sois un tipo corriente, no corriente, porque al fin y al cabo todos somos únicos y no dependemos solo de estas 4 letras ni de este número. Y esa es la conclusión que os tenéis que llevar de todos mis vídeos, que conste. Nos vemos por la semana que viene, chicos. Adiós.